Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos de nuevo. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Espero que tengáis hambre de recibir la palabra. Hoy volvemos a personajes de la Biblia. Estamos en la vida de Esther, una de las mujeres que en la Biblia fueron utilizadas por Dios de una manera sorprendente y muy importante. Tiene que ver con la supervivencia de Israel y por lo tanto con la venida de Cristo. Y bueno, hay cosas muy interesantes que estamos viendo. Creo que hemos visto dos estudios, este sería el tercero, sobre la vida de Esther. Así que vamos a estar en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 4. Pero antes que nada vamos a hacer una oración y le pedimos al Señor que Él nos esté guiando. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Tú nos das la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Hermanos de diferentes partes del mundo, tenemos un mismo sentir, más allá de las fronteras, de la cultura, de la raza, de las naciones. Estamos unidos, Señor, en el mismo espíritu, porque ahora somos ciudadanos de tu reino. Y gracias, Señor, porque pones en el corazón de hijos tuyos a través de este mundo personas dispuestas a esforzarse en el estudio de la palabra. Necesitamos, Señor, escuchar tu voz y dejar que tu palabra siga obrando en nuestra vida. Tenemos una misión importante que realizar cada uno de nosotros y es fundamental que vengamos a escuchar tu voz, no de vez en cuando, sino cada día. Por eso te doy muchas gracias por mis hermanos que son fieles y permanecen ahí en su perseverancia cada día, en buscarte, en dejar que tú les hables. Te pido una bendición especial para cada uno de ellos. Dirígenos en este tiempo, danos sabiduría, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos a todos, mis queridos hermanos. Aquí en España es festivo, no sé en otros países si se celebran estas fechas. Aquí en España la festividad es de Todos los Santos. Así se celebra esta fiesta, festividad de Todos los Santos. Y bueno, sé que en otros países pues también se nos importó a España la fiesta de Halloween. Y en otros países pues creo que también se celebra el Día de los Muertos y cosas así, ¿no? Aquí en España tiene algo de relación porque la gente tiene por costumbre en este día ir a los cementerios, a llevar flores a sus difuntos que ya ya partieron, murieron. Pero bueno, la festividad en Cataluña es una fiesta que tiene que ver con más una cultura local. En esta época, como estamos en pleno otoño, se comen castañas asadas al fuego y también se hacen unos pastelitos que yo en mi Facebook particular he compartido, porque yo como trabajé de pastelero cuando era joven, 11 años, pues he conservado, he recordado algunas recetas, ¿no? Y en esta época aquí en Cataluña se hacen unos pastelitos que se llaman panellets, que traducido al castellano pues sería literalmente panecillos. Son panellets que se hacen con almendra y azúcar y se le da diferentes tipos de sabores. Yo he hecho de piñones, de café, de cacao, de membrillo, en fin, de cosas así, ¿no? Y entonces, pues básicamente es eso. Pero desde hace unos años, fiestas como Halloween entraron con mucha fuerza y ahora hay mucha gente que celebra Halloween, que como cristianos pues no lo celebramos, porque aunque yo entiendo que hay algunos cristianos que se dejan arrastrar por la corriente de este mundo y lo celebran, pero no creo que es muy difícil darse cuenta que Halloween lo único que tiene son connotaciones oscuras, en las que está representado siempre todo lo espiritual, pero en la parte negativa de las tinieblas, brujería, monstruos, demonios, todo lo relacionado con ese mundo oscuro. Y evidentemente, si somos hijos de la luz, no es propio que entremos en celebraciones de ese tipo, ¿verdad? Aunque todo el mundo lo haga, sí, pero tú no eres todo el mundo. Nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos una misión, ser luz en este mundo. Bien, pues hemos orado. Me falta ver en el chat en directo un repasito a ver los hermanos que han escrito. Y por ahí está Benito que dice buenas noches a todos mis hermanos. Y Brenda dice buen día. Ha puesto ahí la bandera de Estados Unidos y de España.
Y Juan Bermudo, espero que se encuentre mejor, que estaba ya resfriado, así como con gripe. Dice: buenas noches, Víctor y mis demás hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Carmen Reyes dice: buenas noches, bendiciones. Miguel Torres dice: muy buenas noches, amado Pastor Víctor y hermanos en Cristo. La gracia del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os guarde siempre en completa paz vuestros corazones. Contento de escuchar nuevamente la enseñanza de la palabra de Dios. Y también tengo por aquí a Beatriz. Buenas noches, amado pastor y amados hermanos. Que la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos vosotros. Amén. Un abrazo, os amo en el Señor. Ahí está Paco y Rosario. Buenas noches, bendiciones para todos. Un abrazo muy fuerte. Ana Karina dice: buenas tardes con todos, bendiciones. Juan Vázquez dice: buenas noches, mi querido Pastor Víctor y mis queridos hermanos. La gracia de nuestro Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga grandemente. Brenda dice: aquí también la comunidad hispana. Vale, así yo voy informándome de lo que pasa por ahí por el mundo. Ana Rita dice: que el amor del Señor llene sus corazones. Muchas bendiciones para todos. Y Miguel Torres también dice: Perú también se celebra Día de Todos los Santos. De hecho, los cementerios hoy están bien llenos. Pues sí, aquí como en España entonces. Cecilia dice: buenas noches, pastor y hermanos, bendiciones. Y hoy me enteré que Cecilia es de Paraguay, ¿verdad? O sea, nos conocemos del Seminario Bíblico de Fe, pero nunca había pensado de qué país era Cecilia. Ahí tenemos a Rosario ahí por otro lado. Está el Paco por un sitio y la Rosario por otro. Bueno, ¿habéis enviado para casa ya a Raquel, que es mi hija? Bueno, no sé, estaba haciendo punto de cruz con Rosario esta tarde. Bueno, Cecilia dice sí. Bueno, pues ponemos en la lista de países pendientes de visitar a Paraguay también. Muy bien, pues vámonos al estudio. Vamos aquí a... Juan dice que ha estado débil, las piernas también las tenía muy flojas, pero ahora está mejor. Claro, con la fiebre de las gripes y eso, pues el cuerpo se queda así. Pero bueno, oramos los unos por los otros y me alegro que Juan ya está mejor. Estábamos en la historia de Esther, vimos todo el contexto histórico de lo que significaba ser el rey de Persia, el emperador. Ahí tenemos a Asuero, en la historia también se le conoce como Jerjes I. Y estuvimos viendo todo lo relacionado con ese imperio, el imperio que vino después de Babilonia, para entender cosas que están ocurriendo aquí en la historia de Esther. Entonces vimos el otro día acerca de la conspiración que este personaje Amán, que apareció por ahí, pues puso en marcha una conspiración para aniquilar, así literalmente como suena, aniquilar a todos los judíos. Él manipuló al rey Asuero para que dictase esa orden donde se fijaba un día exacto en el que todos los judíos que hubiesen en el imperio persa debían morir todos. Así que todos los persas ahora tenían ese encargo y además tenían el aliciente de que las posesiones se las podían repartir, iban a tener botín, ¿no? Así que todo estaba bien planificado. Evidentemente detrás de todo esto está la obra de Satanás, la mano de Satanás intentando impedir la obra de Dios. Pero nos reímos, porque ¿quién podrá impedir la obra de Dios? ¿Quién podría levantarse y ser más grande que Dios? Satanás lo intentó. En una ocasión él dijo: subiré hasta lo alto, seré semejante al Altísimo. Él quiso elevarse a las alturas y recibir la gloria que le pertenece a Dios, y Satanás fue desterrado. El orgullo hizo que unos ángeles se volviesen demonios. Así que estos días meditamos mucho en este tema del orgullo, porque tenemos que ser prudentes y velar, no ser orgullosos. La Biblia nos llama a la humildad, siempre a la humildad. Entonces, cuando nos quedamos el último día, que cuando Mardoqueo, el que ha hecho de papá de Esther, porque Esther se quedó huérfana desde pequeña, y Mardoqueo, que era su primo, pues se hizo cargo de ella y fue como una hija para él. Cuando Mardoqueo se entera del plan que se ha puesto en marcha, pues se rasgó las vestiduras,
se vistió de cilicio, se puso en las puertas del palacio lamentando y llorando. Y claro, cuando llegó a oídos de Esther lo que estaba haciendo su primo, pues ella no sabía por qué, así que pues mandó a una de sus siervas, que se llama Atac, para que se enterase de lo que estaba ocurriendo, y con una gran seriedad Mardoqueo, porque el asunto era muy serio, le informó a Esther de lo que se había puesto en marcha, cómo Amán había conseguido que el rey firmase esa orden en la que todos los judíos deberían morir. Y también Mardoqueo le suplicaba a Esther, que ya es la reina ahora, es la esposa de el rey, le suplicaba que intercediese delante del rey Asuero. Así que eh, vamos a decir que la última esperanza que Mardoqueo tenía es que la reina Esther pudiera interceder delante de su pueblo, delante del rey. Pero esto era más complicado de lo que parece. Y precisamente conocer el contexto histórico nos daba una ayuda para entender el porqué, ¿no? O sea, en Persia nadie, ni tan siquiera la reina, podía aparecer ante el rey sin una invitación expresa de éste. O sea, nadie podía tomar la iniciativa de decir voy a ver al rey. No, tenía que ser el rey el que invitase. El rey tenía a su esposa, la reina, y tenía otras concubinas. Pero ninguna, ni su esposa ni ninguna concubina tenía derecho a venir ante el rey si el rey no la invitaba. Eso era una costumbre aquí en Persia, y estuvimos viendo que precisamente Asuero era un rey muy violento, con un carácter muy agresivo. Yo os expliqué algunas historias que están recogidas en algunos de los historiadores de las épocas, que contaban sucesos y cosas que tuvieron que ver con Asuero, y era un hombre muy violento. Por eso vimos todo ese contexto histórico que no voy a repetir ahora. Si quieres, escucha, si no lo hiciste, los dos estudios anteriores y te darás cuenta, ¿no? Entonces, cuando Mardoqueo le plantea a Esther que tiene que ir a hablar con el rey, pues Esther es consciente de lo que eso supone. O sea, ella sabe que está rompiendo el protocolo real y por lo tanto está arriesgando su propia vida, porque el rey podía castigar con la muerte a cualquiera que actuase de esa forma, saltándose la norma. Ya vimos cómo Basti, la reina que había antes de Esther, fue destituida como reina simplemente porque se negó a cuando el rey, que está en plena fiesta con sus amigos, todos borrachos, y el rey, que venga Basti, que quiero que todos la vean aquí, y la reina, viendo la situación, todos borrachos y todo, ella dijo, no, no voy, y por ese motivo la destituyó de reina. O sea, fíjate, si todos los problemas matrimoniales así tan simples como ese terminasen así, pues imagínate. Pero claro, en este caso es un rey que tiene unas normas en su reino, y si se viola la norma, ya no importa que sea la reina, va a sufrir las consecuencias. Por eso Esther es consciente del riesgo que ella está corriendo al plantearle a Mardoqueo que vaya y le hable al rey. ¿Qué hará Esther? ¿Accede a la petición o no? Leemos Esther capítulo 4. Leímos ahí en los primeros versículos, así que vamos a seguir leyendo Esther 4. Versículo 11. Esther 4:11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. O sea, no es que el rey la va llamando de vez en cuando, no, hacía 30 días que el rey no la llamaba. Por lo tanto, presentarse ella delante de Asuero significaba, según la ley de Persia, que tendría que morir, a no ser que el rey extendiese
su báculo, su cetro de oro hacia ella, entonces eso era una señal de que, bueno, te perdono la vida. Así que esto no es una broma. O sea, sí, porque hemos visto datos acerca del carácter de Mardoqueo. O sea, simplemente lo pillas en un mal momento, lo pillas con un mal día y no te extiende el cetro de oro y vas a ser ejecutada. O sea que esto era una situación realmente muy arriesgada en la que Esther iba a exponer su vida. Así que podemos entender perfectamente que la reina tuviera miedo, porque su esposo potencialmente violento e irracional eh, había degradado públicamente a su antigua esposa Basti, incluso cuando posiblemente ésta estaba embarazada. Bueno, así que eh, tenemos que entenderlo desde este punto de vista histórico, ¿eh? Porque cualquiera diría, bueno, pero era la esposa, entonces no va a permitir que su esposa muera. Bueno, Esther pensaba que sí, que ese día podía ser el último en su vida que ella entrase en la presencia de Mardoqueo. Ay, perdón, de Asuero. Mardoqueo es su primo. Entonces, Mardoqueo sí que es el que le pide a Esther que suplique ante el rey. Y lo que está haciendo Mardoqueo pues es una jugada a la desesperada, porque él es consciente que está poniendo en una posición a vida o muerte a su prima o hasta su hija, ¿no? Podríamos decir su hijastra, su hija adoptiva. ¿Por qué? Porque él es consciente de que puede morir, pero es que no hay otra forma. Todos los judíos morirán en esa fecha si no hacemos algo. El hecho de que Asuero no la hubiese llamado en un periodo de 30 días, esto aumentaba el temor y las aprensiones que Esther estaba ahora sufriendo, ¿no? Porque quizás ella se podría preguntar si ya no era favorita para él, si hizo algo mal y está enfadado con ella y por eso en 30 días no la ha llamado. Quizás ya ese enamoramiento primero, cuando la vio hermosa y dijo, sí, sí, esta va a ser mi esposa, pues esto ya se había pasado. Así que el detalle que nos da ahí la Biblia, yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días, son detalles que tenemos muy en cuenta para comprender el corazón de Esther y el miedo pues que ella tiene que enfrentar. Y, y le dijeron a Mardoqueo estas palabras, versículo 12, y la respuesta de Mardoqueo fue esta, versículo 13-14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Así que es muy interesante la respuesta que Mardoqueo le da. Esther dice, pero ¿cómo voy a ir a ver al rey? Puedo morir. Hay mucho a favor de que muera, porque por estos detalles, incluso hace 30 días que el rey no me llama, ¿no? Entonces, Mardoqueo le dice, mira, si no intentamos algo, de todas formas vas a morir. Porque Amán sabe que tú eres judía, sabe que yo soy judío y por lo tanto que tú eres judía, y él va a hacer que el edicto se cumpla. Así que en cualquier caso vas a morir, yo voy a morir, todos los judíos van a morir. Así que hay que hacer algo. Pero la pregunta retórica que hace Mardoqueo al final del versículo 14, ahí está la clave. Y ahí se está viendo que hay fe en Mardoqueo. O sea, Mardoqueo entiende y comprende la providencia divina. ¿Se entiende la palabra providencia? La palabra providencia tiene que ver con que las cosas no ocurren porque sí. Las cosas ocurren porque Dios tiene un propósito, una intención. Cuando hablamos de providencia, reconocemos
que las cosas que ocurren a los que son hijos de Dios no ocurren porque sí, al margen del conocimiento de Dios. Dios lo sabe todo y por lo tanto Él toma el control de la situación. Dios permite que ocurran cosas, pero Dios va a conducir las cosas para que al final a los que aman a Dios todo les ayude a bien, y lo creemos. Y en la historia bíblica, y en la historia del cristianismo, y en la historia de los hermanos que están aquí escuchando el estudio en directo o en diferido, seguro que hay un montón de testimonios que podríais contarme y decir, hermano Víctor, sí es verdad, porque mira, en mi vida pasó esto, y cuando miré para atrás dije, vaya, cómo Dios lo tenía todo preparado, porque estamos en sus manos y nada se escapa a su control. Uno de los testimonios más grandes en cuanto a la providencia divina en la Biblia, sin duda, es la historia de José. Porque la historia de José se desencadena de una forma en la que van ocurriendo cosas totalmente inesperadas. Empezando porque José tiene sueños que Dios les revela, y en esos sueños Dios le muestra que él va a ser un hombre tan importante que aún sus hermanos y hasta su propio padre se van a inclinar ante él. Pero claro, cuando él cuenta este sueño a su padre y a sus hermanos, nadie lo entiende. Ellos no pueden entender. ¿Cómo que un día nos inclinaremos hacia ti? Hasta su padre le dice, ¿estás diciendo que hasta tu madre y yo nos inclinaremos a ti? O sea, no lo podían entender. Y precisamente uno se preguntaría, ¿y por qué Dios les reveló estos sueños? Simplemente Dios lo hace, más adelante y ya está. Pero ¿por qué Dios les revela unos sueños que Él los cuenta y que aún alimentan y provocan más celos e ira de sus hermanos contra Él? A que parece absurdo, parece ilógico. ¿Y por qué Dios me reveló esto si al final ni tenía que pensar yo, ni tenía que decirlo? Bueno, porque Dios tenía un propósito. Y dentro del propósito de Dios precisamente estaba incluso hasta que los celos de sus hermanos se alimentasen. Porque de pronto un día sus hermanos, movidos por todos esos celos, conspiran contra él para matarle. Y dicen, mira, por aquí viene José con su túnica, el soñador, dijeron, por aquí viene el soñador. Estaban llenos ya de ira contra él, y cuando se acercaba dijeron, oye, vamos a matarlo, matémosle, y a nuestro padre ya le contaremos alguna historia de que algún animal lo devoró. Pero el plan de Dios no era que José muriese, el plan de Dios es que él terminase en Egipto. Así que Dios tiene el control. Y cuando sus hermanos le echan mano y dicen vamos a matarlo y tal, Dios interviene y pone en el corazón de alguno de los hermanos la reacción, no le matemos, no pongamos sangre inocente sobre nuestras cabezas, es nuestro hermano. Y entonces ven en ese momento, esa caravana de mercaderes tenían que pasar por ahí en ese momento. Así que mira, unos mercaderes que van hacia Egipto, vendámoslo como esclavo. Y lo venden como esclavo. Y ahí el plan de Dios se va cumpliendo, la providencia de Dios. Pero en ese momento José no sabe lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo todo eso. ¿Te puedes poner en la piel de José? El mundo se te viene encima. Tus hermanos han estado a punto de matarte. Y al final te han vendido como esclavo. Y ahora estás en rumbo a un país desconocido como esclavo. Tu vida se acaba de terminar en ese instante. Y ahora ahí estás tú en la piel de José pensando, ¿y entonces los sueños que yo tuve, que creía que Dios me los había dado, igual solo fueron fruto de mi imaginación? ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Cuántas veces no nos habrá pasado eso, no? ¿Dónde está Dios ahora? Señor, ¿por qué me ocurre esto? Y nada ocurre porque sí, todo tiene un propósito. Y termina en Egipto, lo compra Potifar, uno de los hombres con cargo dentro del trono de Faraón, y cuando todo parece que empieza a ir bien, y Potifar lo pone como mayordomo en su casa, y él empieza quizás a plantearse, vaya, pues
no me va tan mal como pensé. Mira, me quejé y pensé mal contra Dios y a lo mejor Dios tiene un propósito y surge por ahí la esposa de Potifar, miente contra él y termina en la cárcel de Faraón. Otra vez totalmente todo en su contra, otra vez confuso. Y recuerda, mientras las cosas ocurren, hasta que no vemos el final de la historia, nadie entiende el por qué. José no entiende por qué está ocurriendo eso. Pero un hombre de fe, como ahora aquí Mardoqueo, plantea una pregunta retórica, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Por qué eres reina? Bueno, porque a lo mejor Dios, como ya sabía lo que iba a ocurrir, Él te puso ahí por algo. ¿Por qué estaba José ahora en la prisión de los calabozos de Faraón? Pues no sabemos los pensamientos de José, pero era un hombre que confiaba en Dios. Por eso nunca dice el texto que se desesperase y que se hundiese y tenía esperanza, aunque seguro que hubo muchos momentos en los que la esperanza estaba desapareciendo, porque él estaba ahí en la cárcel y ahí podía quedar ya su vida y podía quedarse allá ahí para siempre. Pero un día aparecen ahí en el calabozo el copero y el panadero del rey. Ha pasado algo y no se sabe quién de los dos es el culpable. Así que ahí están los dos. Y resulta que estos dos tienen sueños y los cuentan. Y José, como Dios tiene un plan, les revela el significado de los sueños y se lo dice. Y le dice al copero y al panadero lo que va a ocurrir. Y le dice al copero, mira, tú serás restituido en tu puesto, se demostrará que eres inocente. Y le dice, por favor, cuando eso ocurra, háblale a Faraón de mí, por favor, estoy aquí injustamente, yo no cometí ningún delito. Y el copero dice, está bien, sí, sí es cierto lo que dices. Sí, sí, le hablaré de ti. Así que vuelve a nacer la esperanza en José. Pero el copero es restituido en su puesto. ¿Y qué ocurre después? Se olvidó de José. Y ahí pasaron los días, las semanas y los meses, y ahí estaba José en la prisión de Egipto, perdiendo toda esperanza. Pero un día Faraón tiene unos sueños, ya sabéis la historia, y el copero se acuerda de José. ¿Por qué se olvidó? Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus momentos para todo. Porque tú piensa, por un momento, Dios sabe todo y Dios lo hace de la mejor manera. Piensa que si nada más salir el copero le dice a Faraón, oye, en la cárcel hay un joven que me contó que es inocente. Sí, yo me imagino a Faraón. Sí, no, claro, todos los que están en las cárceles son inocentes. Si hablas con ellos todos te dicen igual. No, yo no he hecho nada, yo estoy aquí y no me merezco estar aquí. Y posiblemente todo se hubiese quedado en el olvido. Y mucho tiempo después, cuando Faraón hubiese tenido aquellos sueños, la historia de José ya estaba pasada. Ya nadie se acordaba de él, porque ya todo lo que se tenía que hablar de José se habló. Pero no, o sea, Dios, la providencia, ¿recuerda? Dios provoca que hasta el copero se olvide de José porque no era el momento de hablar de José a Faraón. El momento era ese, cuando Faraón está turbado con los sueños que sabe que significan algo pero no sabe qué, y entonces es cuando el copero se acuerda, ya no de que hay un hombre ahí que dice que es inocente, no, hay un hombre ahí que me reveló el sueño que yo tuve y ese sueño se cumplió. Y Faraón dice, sacadlo, traédmelo. O sea, a él no le importaba si era inocente o no. O sea, él veía que había alguien que le podía resolver lo de los sueños. Y ahí viene José, habla con él, le explica el sueño y Faraón ve a un hombre delante suyo inteligente y con la gracia de Dios sobre él. ¿Y qué hace Faraón? Le dice, José, hazte cargo de todo. Te voy a poner al frente de Egipto para que organices todo lo que tengas que organizar para prever esos 7 años de abundancia y los 7 años de escasez que vendrán. Y en ese momento José se convierte en el gobernador de Egipto. ¿Quién lo iba a haber dicho en esta historia? ¿A quién se le hubiese ocurrido que José podía estar ahí? Dios,
es el que sabe todo y el que provoca las cosas. Hermano que me oyes, tu vida está en las manos de Dios. Puedes darle el voto de confianza a Dios, al Dios de amor, al Dios perfecto, al Dios santo. Puedes darle el voto de confianza y decir, Señor, mira, sea lo que sea que pase en mi vida, confío en ti. Eso es fe. Y nuestra fe en Dios es lo que nos hace distintos. Es lo que te va a llevar en victoria. Por eso José entendió la providencia de Dios. Y aquel día, cuando sus hermanos terminan delante de él, postrados ante sus pies, y ahí se cumplen los sueños de José, y cuando están ahí realmente aterrorizados porque ellos saben lo que hicieron y saben que merecen el mayor castigo posible, y en ese momento cuando José habla y dice, mira, dice, no estoy aquí porque vosotros me vendisteis como esclavo, estoy aquí porque Dios me trajo para salvar la vida de millones. Eso es la providencia de Dios. Y ahora Mardoqueo le lanza esa pregunta retórica a la reina Esther. Mira, tienes que hablarle al rey sí o sí, porque si no al final moriremos todos, tú también. Pero aquí lo importante es, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mira, en el libro de Esther no se habla de Dios. No hay versículos ahí que digan, y Dios dijo, no, pero la mano de Dios está en todo el libro, porque te das cuenta cómo su providencia obra en medio de las circunstancias de la vida, de las maquinaciones de nuestros enemigos o de Satanás, y tú te das cuenta que por encima de todo, Dios tiene todo el control. Así que la pregunta retórica de Mardoqueo era una afirmación indirecta de la soberanía divina. No se menciona, no se menciona el nombre de Dios, pero está ahí representado, todos entendemos perfectamente. Él entiende la posición de Esther en el palacio y él dice, esto no es casualidad. En ese momento él piensa, ¿y por qué Esther, una judía huérfana, por qué es reina de Persia? ¿Cómo es que llegó ahí? Sí, era hermosa, era guapa, pero también otras muchas son hermosas y guapas. Y entonces él entiende y dice, Dios ha obrado aquí. Ella es nuestra única salvación, es nuestra esperanza. Sin duda está ahí porque Dios la trajo ahí. Así que, al fin, aceptando su función, vamos a decir así, divinamente otorgada, Esther responde y dice, versículo 15 y 16, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. O sea que aquí vemos la fe de esta mujer. Porque primero busca la protección de Dios y pone su vida en las manos de Dios. Nota, no se habla de Dios, pero Dios está presente. Orad por mí, ayunad y no comáis nada por 3 días. Yo y mis doncellas haremos igual, oraremos y ayunaremos. Señor, estoy en tus manos. Mi vida es tuya. Voy a ir a hablar con el rey. Y como mi vida es tuya, si vivo, pues vivo. Y si muero, pues muero. Pero será lo que tú quieras. Será tu voluntad. Así que Esther va a hacer lo que haga falta para intentar salvar al pueblo. Y normalmente lo del ayuno era una costumbre muy judía. Normalmente los judíos practicaban estos ayunos por periodo de 3 días
Incluso este detalle lo vemos al principio de la Iglesia, como la mayoría de los creyentes al principio eran judíos, los vemos que en algunos momentos en los que oraban practicaban esta costumbre judía del ayuno de 3 días. Por ejemplo, en Hechos, si no recuerdo mal, capítulo 13, cuando dice allí, y el Espíritu Santo le dijo a la iglesia: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Ahí el Señor los está llamando a su primer viaje misionero, y dice allí el texto: y habiendo orado y ayunado, los enviaron. Entonces ese ayuno que plantea allí era como este judío, un ayuno de unos 3 días. No dice en ninguna parte de la Biblia que tengamos que practicar ayunos así como obligados y que tengan que ser de 3 días. No es el tema ahora, simplemente surge aquí y lo apuntamos así un poquito por encima, porque son esos temas que siempre crean preguntas, inquietud, ¿no? Y muchas veces pues me preguntan: Víctor, ¿hay que ayunar? La Biblia, mira, en ningún sitio la Biblia dice que tengamos que ayunar. La Biblia dice que tenemos que orar. O sea, eso sí es una obligación, es un mandamiento, es una necesidad. Pero el ayuno vamos a decir que es voluntario. ¿Es bueno ayunar? Sí, en el contexto en el que tú lo sitúes. No ayunes tratando de encontrar el favor de Dios. El favor de Dios ya lo tienes. El ayuno, si te planteas ayunar, tiene que ser con la madurez suficiente para entender que no por ayunar le vas a dar lástima a Dios y entonces Dios va a decir: ay, pobrecito, está ayunando, le voy a dar lo que me pide. No, porque entonces estás colocando al ayuno al mismo nivel que otros sacrificios que dentro de las religiones se practican, como promesas que se le hacen a Dios o a una virgen, de caminar no sé cuántos kilómetros de rodillas, o ir y encender no sé cuántas velas, o hacer no sé cuántas cosas. Los sacrificios no van a cambiar la voluntad de Dios. Cuando Dios decide algo, yo no voy a poder cambiar lo que Él ya determinó, lo que Él ya ha dicho. El ayuno, entonces, ¿qué o para qué y de qué sirve? Mira, el ayuno puede ser bueno primero en tu propio cuerpo. A veces practicar un ayuno puede ayudarte a que tu organismo se limpie un poco, ¿no? Pero en cualquier caso los ayunos tienen que ser con propósito. Y no ayunes por tu cuenta como a ti te parezca. El ayuno siempre tendría que seguir una prescripción médica o tener una razón o tener unos principios. Porque dentro del mundo evangélico, ya en otras religiones también, pero hablo de los que creemos así en la Biblia, a veces se toman retos, ¿no? Pues si Jesús ayunó 40 días y si el profeta ayunó 40 días, pues yo también voy a ayunar 40 días porque... No, pero ¿por qué vas a hacer eso? O sea, Jesús ayunó 40 días justo cuando comenzó su ministerio público, antes de escoger a sus 12 apóstoles, etc. Y lo hizo como algo extraordinario en su ministerio. Él fue al desierto y el Señor lo sostuvo. Porque escúchame bien, nadie puede ayunar 40 días si Dios no está sosteniéndole. Seguramente ese ayuno de Jesús fue total, incluso de agua. Y una persona más de 3 días no puede vivir sin ingerir agua. Entonces, si Dios te lleva a eso, es un milagro y tiene que ser Dios quien te lleva. No porque alguien lo dijo por ahí, se escribió un libro, 40 días con propósito, y si este ayunó 40, pues yo también, y no sé qué historias. No lo hagas así porque sí. Eso es ser supersticioso y a veces hasta tentar a Dios. Si te propones ayunar, que sea por algo. No para ganarte el favor de Dios, sino, por ejemplo, para decir: mira, quiero estar una semana, estoy ahora suponiendo, te estoy dando un ejemplo, una idea. Mira, quiero estar una semana buscando al Señor de una forma más especial. Tengo un problema, soy consciente que necesito centrarme, de que mis pensamientos queden arropados por Dios, necesito meterme en su palabra, así que, mira, me propongo, voy todos los días por la noche, no voy a cenar, voy a hacer ayuno durante toda esta semana para poder estar orando y meditando en estas cosas. Por ejemplo, te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? En este caso, pues ella dijo: mira, vamos a ayunar 3 días. Y nota el detalle de 3 días. ¿Qué te he dicho yo antes? Que más de 3 días una persona no puede estar sin beber agua. Eso te va a provocar
problemas de salud. Sin comer uno puede estar más tiempo, pero no es recomendable que estés más de 3 días sin comer, porque mira, tu cuerpo, cuando deja de ingerir alimentos, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo necesita seguir consumiendo energía, el cuerpo sigue. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo cuando ya tú no metes los nutrientes, vitaminas y todo lo que tu cuerpo necesita? El cuerpo se empieza a consumir a sí mismo. O sea, el cuerpo necesita seguir devorando. ¿Y qué hace? Se devora a sí mismo. Primero empieza a consumir las grasas, pero también va a consumir masa muscular y va... Entonces el cuerpo, lo que para sobrevivir estamos diseñados de una forma que el cuerpo tiene mecanismos de supervivencia que Dios estableció ahí para que en situaciones extremas podamos sobrevivir un tiempo determinado. Entonces, el ayuno no es un arte mágico para conseguir el favor de Dios, como no lo son los sacrificios y otras cosas. El ayuno puede ser bueno a nivel de salud, a nivel espiritual, porque te puede llevar a un estado de concentrarte más en las cosas de Dios y puede facilitarte que el tiempo que iba a estar comiendo voy a estar orando y en la presencia de Dios. Punto. En la Biblia, casi siempre que el pueblo ayunaba, en el Antiguo Testamento, que practicaba muchos ayunos, era como señal de duelo, como una forma de lamento, no para buscar el favor de Dios. En este caso dices, pero aquí sí. Bueno, sí, no. Aquí hay orar, es la intención. El ayuno es, vamos a estar sin comer para dedicarnos totalmente a la oración, ¿vale? Así que durante 3 días ella y sus compatriotas judíos oraron y ella se preparaba para comparecer ante el rey. Así que estamos en el capítulo 5 y ahora Esther tiene que dar el paso definitivo. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestidura real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ¡buah! Ahora ese es el momento clave. ¿Qué pasará aquí? ¿Cómo pillaremos a Suero de humor? ¿Qué hará el rey? ¿Se enfadará o se alegrará de ver a la reina? Ahí está. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ¿qué dice ahí? Ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther su cetro de oro que tenía en la mano. Ese fue el momento clave. Si el rey no hace ese gesto de extender su cetro de oro, Esther será ejecutada. Pero dice que ella obtuvo gracia. Quiere decir que no se lo merecía, porque la ley de Persia decía que si te presentas ante el rey sin que él te haya llamado, tienes que morir. Pero halló gracia, un favor que no se merecía. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, y dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. ¡Wow! Eso Esther no se lo esperaba. Te vuelvo a recordar, hermano, que esto se llama providencia divina. Dios tiene sus planes. Nosotros no sabemos hasta dónde llegan los planes de Dios y por eso a veces nos desesperamos, nos desanimamos, nos hundimos en nuestros problemas porque no vemos más allá del momento. Pero la fe se demuestra en decir: Señor, no entiendo nada, pero confío en ti, tú eres fiel. Fíjate hasta dónde llega el favor del rey hacia Esther, la gracia del rey hacia Esther. Pídeme lo que quieras, te doy hasta la mitad del reino. O sea, la mitad para mí, pero estoy dispuesto a darte la otra mitad para ti, ¿no? Eso sí que fue una respuesta que aquí nadie se esperaba. La mira, extiende su cetro y está deseoso por recibir a la reina
a su amada reina. Sin duda el rey está enamorado de Esther y, y le dice, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Bueno, ella no quería la mitad del reino, ni una parte, ni un cuarto del reino. Lo que quería Esther era que la vida de su pueblo se salvase. Así que la respuesta de Esther fue simple. Vamos a leer la versículo 5 al 8. Bueno, vamos a leer el 4, del 4 al 8. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Bueno, ahí hay sabiduría también en Esther. Dios está guiando a Esther. Y dijo el rey a Esther, versículo 6, en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. Bueno, esto es muy importante, porque una cosa es decir, ¿qué quieres? ¿Cuál es el problema? Y que ella se lo explique. Y otra cosa es que antes de saber ni siquiera qué es lo que la reina va a pedir, el rey ya le ha concedido lo que le pida. Esto es muy importante, ¿eh? Pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Entonces Esther dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Bueno, o sea, algunos diréis, bueno, ¿y está Esther? ¿Por qué está alargando esto, no? Bueno, ahí hay sabiduría. Y no nos olvidemos que la providencia de Dios está cumpliendo en todo este momento, en todo esto que está ocurriendo. Nuevamente el afecto del rey se ve claramente revelado porque él repite la promesa de darle a ella lo que quiera y por segunda vez la reina lo invita a él. Y Amán, interesante, ¿y por qué Amán también? Bueno, pues al banquete. Esther sabía lo importante que era que su petición real se hiciera en el momento oportuno. Sabiduría. No sé, no sabemos todos los detalles, pero parece que la primera fiesta no era el momento propicio. Así que decidió esperar hasta el día siguiente para suplicarle al rey por su pueblo en presencia de su enemigo, Amán. Ahí tiene que estar Amán, es el que ha provocado todo esto. Bueno, pero el odio de Amán está ahí viendo que se le están torciendo las cosas y mira lo que pasa ahí. Versículo 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y los siervos del rey, y añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. O sea, él estaba en su mundo, ¿no? Oh, qué importante soy, hasta me quieren ahí en los banquetes especiales y todo, mira cómo el rey me enriquece, hasta la reina me manda a llamar. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¡Ay! Se me agua toda la fiesta. Y le dijo Ceres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre en el banquete al rey, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Vaya. Amán sale con toda la alegría de la fiesta, no sabe lo que se le viene encima, lo que va a ocurrir, y ahí demuestra su odio contra Mardoqueo, un odio que tiene origen diabólico, evidentemente. Mira, esa noche, mientras Amán dormía, estaba profundamente dormido y soñaba con su venganza. Lo tienes ahí en el capítulo 6, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Dios está obrando. Amán está soñando en su venganza, pero Asuero no puede dormir.
y otra vez los sueños de por medio. En el Antiguo Testamento esto era frecuente. No podía conciliar el sueño. ¿Qué está pasando? Dios está interviniendo. Sea cual sea la causa de su insomnio, el rey pide que trajesen el libro de las crónicas reales. Hablamos de eso hace poco, que en Persia registraban todo lo que ocurría con lujo de detalles, así que fue solo la mano de la providencia divina la que provocó que en un libro con un montón de información precisamente el rey fuese a fijarse. Versículo 2: entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y eso quedó registrado ahí. Gracias a Mardoqueo, el rey está vivo, se salvó. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. O sea, Amán construyendo su horca. Y el Señor recordándole a Asuero que este Mardoqueo, gracias a él, tú estás vivo hoy. Interesante, ¿no? Cómo Dios obra. Así que los servidores del rey le respondieron, versículo 5: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévelo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no le vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Vaya, los planes del Satanás siempre se verán truncados cuando van contra los hijos de Dios, porque Dios tiene sus propósitos. Resulta que Amán está construyendo una horca para ahorcar a Mardoqueo. Y el rey está sin poder dormir. Oye, que me traigan el libro de las crónicas de todo lo que pasa en Persia, y justo va a leer lo que Mardoqueo hizo por él. Y cuando viene Amán, le dice el rey a Amán: oye, ¿viste a Mardoqueo? Móntalo en mi caballo real, ponle mis vestiduras y que se pase por ahí, y lo que él haga. Y Amán no se puede creer lo que está ocurriendo. O sea, él venía a pedirle al rey que le permita ahorcar a Mardoqueo, y resulta que el rey coge y exalta a Mardoqueo a lo más alto. Increíble. Así que solo nos falta a Esther rogando por su pueblo ante el rey. El rey le ha dicho: pídeme lo que quieras, que te lo voy a dar. Y Esther lo ha preparado todo para ese segundo banquete. ¿Qué ocurrirá? Amán está enfurecido, temeroso, y encima su mujer y sus amiguetes le están pinchando y le están diciendo: oye, las cosas se te están torciendo. ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo terminará el desenlace de todo esto? Lo veremos el próximo día, porque mira, ya se nos ha hecho la hora y tenemos que terminar. Queridos hermanos, dejamos atrás este miércoles festivo 1 de noviembre. Hemos comenzado mes. Qué rápido se nos va a pasar noviembre.
porque ya mismo estamos con el ambiente de Navidad y estamos ya mirando ya 2024, se va acercando ya poco a poco. Mis queridos hermanos, nos despedimos. Mañana jueves, si Dios lo permite, en su gracia, en su misericordia, nos vemos ahí 9 de la noche. Mira Brenda, con un no así largo. Me encanta Brenda, que tiene tanta hambre de la palabra de Dios, que se le pasa tan rápido esta hora. Pero bueno, mañana seguimos, un poco de paciencia. Mañana el Señor nos sigue hablando. De qué queréis que hablemos mañana? Éxodo, seguimos con esto, con personajes de la Biblia. Bueno, a lo que el Señor nos guíe, ¿verdad? Un abrazo, mis queridos, que Dios os cuide, que el Señor esté ahí obrando en vuestras vidas. Para mí sois muy especiales, así que estáis en mis oraciones siempre. Estamos unidos en el amor de Jesús. Hasta mañana, si Dios quiere.